¿Alguna vez has atrapado a un ser querido engañándote? ¿Qué harías si descubrieras que tu pareja llevaba una doble vida a tus espaldas? Para mí, no era solo una sospecha, sino un hecho desgarrador. Descubrí que mi esposa me estaba engañando, y en lugar de confrontarla de inmediato, opté por investigar más a fondo. Lo que descubrí me dejó completamente en shock. Esta es la historia de cómo, cuando todo parecía desmoronarse, tomé el control de mi vida al exponer sus mentiras, enfrentar a su amante y finalmente responsabilizarla por sus actos. Pero antes de empezar, asegúrate de suscribirte. Realmente me motiva a ofrecerte nuevos artículos todos los días. Comencemos. Estoy seguro de que muchas personas intentarán convencerme de lo contrario. Aún así, detesto la idea de relaciones significativas en este momento. Ya sea matrimonio o citas serias, he pasado por demasiadas cosas como para querer volver a vivirlo todo otra vez. Claro, hay mujeres buenas por ahí, pero yo nunca las he conocido. Estoy cansado de todo. No me importa tener una relación casual con alguien porque al final del día todavía tengo necesidades, pero nunca volveré a invertir una parte de mí mismo en otra persona. No vale la pena. Disculpen por desahogarme, pero realmente necesitaba sacarme esto del pecho. Mi matrimonio terminó y todavía duele como el infierno. Déjenme explicarles por lo que he pasado. Y antes de que alguien empiece a decir que soy el común denominador, déjenme detenerlos. Si supieran todo lo que he pasado, entenderían que no hice nada más que amar incondicionalmente y dar lo mejor de mí para ser comprensivo y flexible. Mi primer romance comenzó en la escuela secundaria. En su mayor parte, no tengo sentimientos negativos acerca de lo que pasó en ese entonces. Todos éramos jóvenes e inmaduros. Sin embargo, terminó con mi prometida enamorándose de otra persona y abandonándome de la manera más fría y sin emociones. Eso no fue divertido y me afectó, pero me recuperé más rápido de lo esperado. Mi segundo romance ocurrió al final de la universidad. Pensé que salir con una estudiante de ingeniería trabajadora sería diferente, pero no. Aún así, encontraba tiempo para acostarse con todos los que mostraban interés en ella. Cuando la confronté, no mostró arrepentimiento. Fue entonces cuando comencé a desconfiar de las mujeres. Esa desconfianza solo se profundizó cuando entré en otra breve relación después de graduarme. Se suponía que sería algo serio, pero descubrí que ella seguía vinculada a su ex, enviándole mensajes y preguntándole cuándo podrían encontrarse. Fue en ese momento cuando me sentí completamente acabado con las citas. Entonces llegó Carla. Ella cambió todo, o eso pensé. Ni siquiera estaba buscando salir con alguien cuando la conocí. Coincidimos en una tienda. Yo estaba haciendo las compras y leyendo la parte trasera de una caja de cereales cuando mencionó que era su cereal favorito y que lo comía casi a diario. Odio admitir esto después de todo lo que me ha hecho, pero verla sonreír me derritió. Incluso ahora tiene un efecto en mí, por lo que soy menos tolerante con su camino en nuestra relación. Me siguió por todo el supermercado durante el resto de mi compra y no se sintió intrusivo. Al final, me pidió mi número de teléfono, y así fue como comenzamos a hablar. Las cosas empezaron de manera inocente, ir al cine y jugar videojuegos juntos. Al principio no había nada romántico, pero eso cambió a medida que nos acercamos más. Sin embargo, cuanto más la valoraba como amiga, más la veía como algo más. A pesar de mi postura anterior, ella logró ayudarme a superar mi desconfianza hacia las mujeres. Eso fue un gran error, aunque me llevó mucho tiempo darme cuenta. Ambos bromeábamos sobre pasar el siguiente día de San Valentín como solteros. Luego nos besamos. No recuerdo de dónde surgió porque ese día sigue siendo un borrón en mi mente. Sí, comenzamos a salir ese día y estuvimos juntos durante 4 años antes de que le propusiera matrimonio, porque creí que había disipado todas mis dudas. Estuvimos casados durante 8 años. Ahora tengo 40 años y estoy divorciado. Pero, por más que duela, siempre es mejor descubrir la verdad. Nunca he deseado estar equivocado o no haber descubierto lo que ella estaba haciendo. Así que aquí está cómo sucedieron las cosas. Carla trabaja como gerente en una concesionaria de autos local, por lo que su horario es más tarde que el mío. Yo salía del trabajo alrededor de las 5 p.m., pero ella solía quedarse hasta las 8 o 9 p.m. Sin embargo, no era tan malo, porque disfrutaba ese tiempo a solas mientras avanzaba el matrimonio. Por supuesto, trabajar en una concesionaria implicaba conocer a muchas personas diariamente. Ella llegaba a casa con historias sobre clientes molestos y personas que intentaban coquetear con ella. Usualmente era abierta sobre lo que sucedía durante sus días de trabajo, lo que contribuyó a que no sospechara de nada. Las cosas empeoraron cuando llegó a casa alrededor de las 9 de la noche. Mientras que normalmente se sentaba a mi lado y me contaba sobre su día, esta vez simplemente dijo «Hola»
y se fue directamente al dormitorio. Cuando entré al dormitorio unos minutos después, ya estaba en la ducha, lo cual no era parte de su rutina habitual. Me pareció extraño, pero no fue como si se activaran alarmas en mi cabeza solo porque una noche fuera diferente. Sin embargo, este patrón se repitió 3 o 4 veces durante los 2 meses siguientes, algo que nunca había pasado antes. Cuando intenté hablar con ella en esas noches parecía diferente, como si tuviera menos cosas que decir de lo habitual. Incluso cuando insistía, se negaba a abrirse conmigo. En ese momento, creo que empecé a sospechar que algo andaba mal. Después de 8 años de matrimonio, decidí preguntarle directamente, en lugar de revisar su teléfono. Según ella, las cosas se estaban volviendo más ocupadas a medida que terminaba el año. Afirmó que estaba más estresada y que estaban cerrando más tarde de lo habitual. Vi que muchas personas estaban planeando regalar autos como regalos de Navidad, así que tenía sentido. Solo intenté animarla y dejé el tema, como un buen esposo tratando de ser comprensivo y solidario. Una de esas noches, cuando me di cuenta de que no estaría en casa pronto, le llevé su pedido favorito de Starbucks como un pequeño gesto para alegrarla. Por capricho, también compré un pequeño ramo de flores para ella. Quería que supiera que apreciaba su esfuerzo y esperaba que eso mejorara su ánimo. El único problema fue que cuando llegué a la concesionaria estaba cerrada. Le envié un mensaje preguntándole si ya iba camino a casa porque eso era lo único que tenía sentido. En algún momento nos cruzaríamos. Pero cuando vi su respuesta, no, todavía estoy en el trabajo por ahora, supe que me estaba mintiendo. La concesionaria estaba completamente oscura y dudaba que hubiera alguien adentro, incluso en las oficinas traseras. Así que le envié otro mensaje preguntando si estaba cerrando un trato. Ella respondió: sí, acabo de terminar con un cliente. Los demás están ansiosos por irse, así que estoy intentando terminar esto lo antes posible. En ese momento estaba claro que me estaba mintiendo. De inmediato supe que todas las otras ocasiones en que dijo que tenía que quedarse hasta tarde podrían haber sido mentiras. De hecho, estaba convencido de que lo eran. Eso se reforzó cuando llegué a casa y la vi comportarse exactamente igual que en esas noches anteriores. Decidí que necesitaba averiguar qué estaba pasando. Sabía que nunca me diría la verdad si le revelaba que la había atrapado mintiendo, especialmente porque lo primero que me vino a la mente fue la infidelidad. Había pasado por esto demasiadas veces en el pasado como para considerar otra posibilidad. Recuerdo que comencé a entrar en pánico. Había pasado por demasiado drama con mujeres y creía que ya había tenido suficiente. Cuando ella se quedó dormida, es una persona que duerme profundamente, comencé a husmear de inmediato. Tomé su teléfono, fui a la sala de estar y comencé a revisar todo lo que pude, su galería, mensajes y notas. Cuando fui a sus conversaciones de iMessage, noté una con un tipo guardado como Steve. Me llamó la atención porque era una de las más recientes y cuando la abrí había demasiados emojis, corazones y todo eso. Desplacé hacia el inicio de la conversación para ver cuánto tiempo llevaban hablando. Solo habían sido unos meses, lo cual tenía sentido, dado que había comenzado a notar un cambio en su comportamiento. En ese momento, creo que empecé a sospechar que algo andaba mal. Después de 8 años de matrimonio, decidí preguntarle directamente en lugar de revisar su teléfono. Según ella, las cosas se estaban volviendo más ocupadas a medida que terminaba el año. Afirmó que estaba más estresada y que estaban cerrando más tarde de lo habitual. Vi que muchas personas estaban planeando regalar autos como regalos de Navidad, así que tenía sentido. Solo intenté animarla y dejé el tema, como un buen esposo tratando de ser comprensivo y solidario. Una de esas noches, cuando me di cuenta de que no estaría en casa pronto, le llevé su pedido favorito de Starbucks como un pequeño gesto para alegrarla. Por capricho, también compré un pequeño ramo de flores para ella. Quería que supiera que apreciaba su esfuerzo y esperaba que eso mejorara su ánimo. El único problema fue que cuando llegué a la concesionaria estaba cerrada. Le envié un mensaje preguntándole si ya iba camino a casa, porque eso era lo único que tenía sentido. En algún momento nos cruzaríamos. Pero cuando vi su respuesta, no, todavía estoy en el trabajo por ahora. Supe que me estaba mintiendo. La concesionaria estaba completamente oscura y dudaba que hubiera alguien adentro, incluso en las oficinas traseras. Así que le envié otro mensaje preguntando si estaba cerrando un trato. Ella respondió: sí, acabo de terminar con un cliente, los demás están ansiosos por irse, así que estoy intentando terminar esto lo antes posible. En ese momento estaba claro que me estaba mintiendo. De inmediato supe que todas las otras ocasiones en que dijo que tenía que quedarse hasta tarde podrían haber sido mentiras. De hecho, estaba convencido de que lo eran. Eso se reforzó cuando llegué a casa y la vi comportarse exactamente igual que en esas noches anteriores.
Decidí que necesitaba averiguar qué estaba pasando. Sabía que nunca me diría la verdad si le revelaba que la había atrapado mintiendo, especialmente porque lo primero que me vino a la mente fue la infidelidad. Había pasado por esto demasiadas veces en el pasado, como para considerar otra posibilidad. Recuerdo que comencé a entrar en pánico. Había pasado por demasiado drama con mujeres y creía que ya había tenido suficiente. Cuando ella se quedó dormida, es una persona que duerme profundamente, comencé a husmear de inmediato. Tomé su teléfono, fui a la sala de estar y comencé a revisar todo lo que pude, su galería, mensajes y notas. Cuando fui a sus conversaciones de iMessage, noté una con un tipo guardado como Steve. Me llamó la atención porque era una de las más recientes, y cuando la abrí había demasiados emojis, corazones y todo eso. Desplacé hacia el inicio de la conversación para ver cuánto tiempo llevaban hablando. Solo habían sido unos meses, lo cual tenía sentido, dado que había comenzado a notar un cambio en su comportamiento. Descubrí por su conversación que él era un cliente que había ido a la concesionaria y le había pedido su número de teléfono. No sabía su apellido ni cómo lucía, pero, tras leer más, era evidente que estaban acostándose juntos. De vez en cuando, él mencionaba el nombre de un motel y el número de habitación. En las 3 últimas ocasiones se habían quedado en el mismo motel, y hasta habían establecido un lugar habitual para sus encuentros. Decir que estaba enojado sería quedarme corto. Honestamente, sentí que haría algo que me llevaría a la cárcel y no tendría remordimientos. La peor parte, habían discutido su próximo encuentro esa misma noche. Él le dijo que estaría disponible el viernes de esa semana, que era en 2 días, y que le avisaría lo de siempre. Después de eso, hubo mucha charla trivial. En ese momento, estaba a punto de perder la cabeza, pero quería abordarlo de manera racional. Con todos mis traumas previos relacionados con mujeres, sentí que esta experiencia sería la que acabaría conmigo. De alguna manera, logré mantener la compostura. Registré todo lo que pude y luego salí de la casa en medio de la noche para dar un paseo y despejar mi mente. Al día siguiente, ella fingió que todo estaba bien, lo que me volvió loco porque sabía lo que estaba pasando. Aún así, si iba a confrontarla, quería hacerlo en el mejor momento posible, incluso si eso significaba hacerlo en su concesionaria. Sin embargo, eso no fue lo que ocurrió. Pude leer sus mensajes desde nuestra Mac en casa porque estaba conectada a su teléfono. Después de 2 días, finalmente vi a Steve confirmar un número de habitación en medio del día. Tomé eso como una señal de que planeaban encontrarse esa noche. Luego, ella volvería a casa y actuaría de manera extraña, como lo había hecho durante los últimos meses de nuestro matrimonio. No estaba seguro de lo que iba a hacer respecto a su infidelidad, pero sabía que la confrontaría. Recé para saber qué decir o hacer cuando llegara el momento. No voy a mentir. Realmente quería enfrentarme físicamente con su amante. La ira dentro de mí hervía, y sentía que necesitaba desahogarme de alguna manera. Esa noche decidí ir al motel donde ella se reuniría con ese hombre. Solo $20 en efectivo fueron suficientes para que el recepcionista me dirigiera a su habitación. Claramente, este motel estaba acostumbrado a recibir dramas como este a diario. Mientras me acercaba a la habitación, noté su auto en el estacionamiento y confirmé que estaba dentro. De pie frente a la puerta, me detuve brevemente, consciente de que todo en mi vida se desmoronaría tras esta confrontación. Sin embargo, mi amargura y enojo eran demasiado fuertes como para detenerme. Golpeé la puerta. Después de aproximadamente 1 minuto y 2 golpes más, un hombre de unos 50 años abrió la puerta. Le pregunté si era Steve, y cuando respondió que sí, perdí completamente el control. Fue exasperante verlo. El hombre con el que me estaba engañando. No era necesariamente poco atractivo, pero claramente era mayor, lo que hacía todo aún peor. Le lancé un golpe, y mi puño alcanzó su mandíbula. Cayó hacia atrás, pero rápidamente se recuperó y se abalanzó sobre mí, derribándome al suelo. Lo que pasó después fue un borrón. Puños volando, forcejeamos en el suelo. Finalmente, escuché a una mujer gritar: «Steve, basta», y sentí que alguien tiraba de mi camisa, intentando separarme de él. La visión de la sangre me devolvió la conciencia. Nadie estaba gravemente herido, pero había suficiente sangre para demostrar que había lanzado algunos golpes fuertes. Carla levantó a Steve del suelo mientras yo me ponía de pie, tratando de comprender lo que acababa de ocurrir. Carla me miró, desconcertada y asustada, y preguntó: «¿Quién demonios eres? ¿Y por qué hiciste eso?». Continuó girándose hacia mí mientras hablaba, pero su mandíbula se abrió completamente cuando vio mi rostro. Se cubrió la boca con ambas manos, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. Yo me quedé allí, atónito.
a pesar de haber planeado lo que iba a decir en esta situación. Finalmente rompí el silencio. Así que esto es lo que has estado haciendo todas esas noches, ¿eh? Parece que aquí te equivocaste de cliente. Sin esperar una respuesta, me di la vuelta y me fui. Ella corrió detrás de mí, siguiéndome hasta el estacionamiento, pidiendo que le dejara explicarse. Sus razones fueron tan clichés como cabría esperar. Incluso dijo, no es lo que parece, pero era exactamente lo que parecía. No había manera de que la aceptara de vuelta. Le di a elegir entre él y yo, y escogió mal. Llegué a casa esa noche y me desplomé en el sofá de la sala, agotado. Sorprendentemente, no me sentí tan devastado como esperaba. Me sentí satisfecho, como si hubiera enfrentado la verdad de frente, pero también completamente fatigado. No recuerdo haberme quedado dormido, pero lo hice. El sonido de Carla llegando a casa me despertó temprano a la mañana siguiente. Cuando la confronté en el motel, no estaba seguro de qué decir, y ella tampoco sabía qué decir, ya que se congeló en cuanto me vio. No sabía qué decirle, pero le ordené que recogiera sus cosas y se fuera de la casa antes de que pudiera pronunciar una palabra. Fue entonces cuando se derrumbó y comenzó a suplicarme, a pedirme perdón y a intentar explicarse. Pero, honestamente, no recuerdo una sola palabra de lo que dijo durante ese momento. La había bloqueado por completo. Todo lo que quería era que recogiera sus cosas y se marchara. Afortunadamente, después de intentar corregir su error sin recibir una reacción de mi parte, finalmente se levantó y fue al dormitorio. En media hora salió con una pequeña maleta llena de sus pertenencias. Intentó hablar conmigo antes de irse, pero yo no tenía nada que decir. Estaba tan herido, y odio admitirlo, pero una parte de mí quería golpearla de la misma manera que lo había hecho con Steve. Al día siguiente, llamé a un abogado de divorcios y le pagué de inmediato. Necesitaba cortar todos los lazos con ella. Necesitaba hacerlo lo más rápido posible. Era casi como si estar legalmente atado a ella por más tiempo del necesario me causara dolor físico. Cuando llegó el momento de entregarle los papeles del divorcio, estacioné al otro lado de la calle de su concesionaria. Mientras el notificador de procesos entraba, pedí en la recepción que la llamaran y cuando salió, la observé recibir los papeles. Por impulso salí de mi auto. Entré a la concesionaria justo cuando el notificador salía y grité a todos. Te has estado acostando con los clientes, probablemente no solo con Steve. Quiero el divorcio. Ella quedó atónita, y creo que estaba a punto de escoltarme para hacer control de daños. Sin embargo, ya me había ido antes de que pudiera siquiera procesar la vergüenza. Me sentí mejor después de eso. A partir de ahí, comenzamos el proceso de divorcio, lo cual también fue molesto. Sus abogados intentaron obtener lo que pudieran, pero con su infidelidad evidente sería difícil para ellos. Sí, yo trabajaba en un empleo bien pagado como el de ella, pero ella siempre ganaba un poco más. Quería asegurarme de quedarme con la pensión alimenticia, no porque la necesitara, y con la casa, al menos. Afortunadamente para mí, cuando el proceso de divorcio finalmente terminó en el tribunal, porque no pudimos llegar a un acuerdo, el juez me otorgó la casa y una pensión alimenticia mínima por los siguientes 2 años. A ella se le permitió quedarse con su coche mientras yo conservaba el mío. Yo prefería que todo saliera a mi favor, pero eso no sucede a menudo en los tribunales, así que me sentí satisfecho con el resultado. Sus abogados usaron el hecho de que fue despedida por mis supuestos actos mezquinos en el trabajo para argumentar en contra de la pensión alimenticia, pero el tribunal fue astuto. Fue despedida porque estaba acostándose con clientes, no porque yo causara disturbios. Ella estaba en el error desde el principio y no tenía derecho a hacerse la víctima. Lo mejor fue que no modificaron el acuerdo de pensión alimenticia a pesar de que estaba desempleada en ese momento. Lo último que hice fue publicar su nombre en línea y un relato detallado de sus acciones. Quería inmortalizarla de la peor manera posible. Esperaba que la próxima vez que un empleador o un posible compañero buscara su nombre en línea, apareciera algo relacionado con lo que escribí. No quería que siguiera adelante tan rápido. Esto fue hace 3 meses y solo consiguió un trabajo comparable en una tienda de autos usados. La transición de un concesionario lujoso a eso me hizo muy feliz. Le deseo lo peor en la vida y me niego a ser la mejor persona. Pensé que podría volver a confiar en las mujeres, pero no. Es lo que es, sin embargo. Solo manténganse atentos, muchachos. Esto es todo lo que puedo decir. Eso concluye el vídeo de hoy, chicos. Recuerden darle like y suscribirse al canal si les gustó el contenido. Asegúrense de activar la campanita para no perderse ninguna actualización. Por favor, compartan sus ideas en la sección de comentarios. Me encantaría escucharlas. Gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo.